A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Donde las palabras fallan, la música habla. Y es que nada produce más impacto en nuestro cerebro que la música. La música es capaz de transmitirnos emociones, de transmitirnos sensaciones, sentimientos y de llevarnos a lugares inimaginables. Parecería ser que la música es algo innato en nosotros. Y justamente desde la musicalidad de los sonidos, el niño se va introduciendo en el mundo del lenguaje. Bienvenidos a este programa de Psicolife. Estamos vísperas de la Navidad y quería darles este regalo. Empezar con música y empezar con un maestro justamente hablando sobre la psicología, la música y el bienestar psicológico y emocional que ella produce en cada una de las personas. Quiero dar la bienvenida hoy al maestro Hugo Marcelo Noriega Serrano. Él es un destacado músico y guitarrista nacional. Tiene una vasta carrera en música nacional y flamenco, del cual es un apasionado. Inició su carrera musical a muy temprana edad. Hugo ejecuta la guitarra con 2 técnicas manuales, ya que es zurdo, y ya le vamos a preguntar que nos cuente un poquito sobre cómo es esa técnica que él tiene. Una de sus técnicas es con las cuerdas sin invertir y otra con las cuerdas invertidas, pero siempre con la guitarra con el brazo a la derecha, naciendo de esta manera su reconocido duelo de guitarras. Cabe recalcar que Hugo Noriega ha llevado su música por diferentes países viajando con sus 2 guitarras y con su gran anhelo de contagiar a su público del gusto por la música flamenca y ecuatoriana. Hugo, bienvenido, gracias por acompañarnos en Psicolife. Muchas gracias, Elizabeth, encantado de estar en tu programa. Asimismo, un agradecimiento al canal, que nos vemos a los años, ¿no? Sí, así me contaba que ya eras viejo conocido en esta casa. Sí. Así es, bueno, el tema es muy sugestivo y le interesa muchísimo al público, ¿no? Sobre todo a esa gente amante de la música, amante de la cultura,
y sobre todo porque la música no solo es para ciertas personas que nacen con esa vocación como para ser artista, ¿no? Sino que la música está involucrada en todos los aspectos de la vida. Hugo, cuando yo leía tu reseña biográfica, decía que tú empezaste a interesarte por la música como a los 4 años de edad, más o menos. Sí. ¿Cómo empezó ese acercamiento y qué papel tuvieron tus padres justamente para que la música empiece a ser parte de tu vida? Bueno, el papel de mis papás fue muy importante porque primero se dieron cuenta desde muy temprano, desde los meses de nacido, que yo era zurdo. Entonces mi primera hermana, que es mayor, ya venía también con esa lateralidad que el de ser zurdo en un país como los nuestros, bueno, involucra no estar preparados, ¿no? Psicológicamente de los padres hacia los hijos. Entonces en esta ocasión, bueno, mi papá, que venía ya del Brasil estudiando arquitectura justamente, allá sí habían técnicas de aprendizaje para zurdos y vino con esa innovación de quererme a mí involucrar en que no tenga ciertos traumas de que en el colegio me obliguen a cambiar de mano, ¿no? Porque era muy usual, sobre todo en colegios religiosos como el que yo estaba en el Spellman, que los padres, en este caso los padres de salesianos, tenían esa costumbre didáctica de obligarles a los niños a que estudien y escriban con la mano derecha. Es más, los pupitres estaban ya diseñados para diestros. Bueno, el mundo... No había un solo pupitre que era para mí, yo siempre me topaba con esa sorpresa. Pero bueno, mis papás me dieron esa... El mundo estaba de hecho y está todavía aún hecho para diestros, a pesar de que se ha ido incluyendo cada vez más las posibilidades de que los chicos zurdos vayan teniendo y desarrollando su lateralidad justamente. Pero dentro de la música, creo que eso es algo más peculiar, ¿no? Por el hecho de que te gustaba la guitarra. No era lo mismo que toques el piano, no era lo mismo cualquier otro instrumento que podía manejarse con las 2 manos. La guitarra tiene una peculiaridad diferente que implica justamente la forma en la que se sostiene, y eso entra en juego con ese dominio también de la lateralidad. ¿Cómo lograste conciliar esas 2 partes que son difíciles, me imagino, al tocar la guitarra? Bueno, fue bastante, ¿qué se puede decir? Difícil concentrarme en que yo tenía que estudiar la guitarra de una forma diferente a la que el resto lo hacía. Entonces, en el conservatorio, me acuerdo que mi papá quería ingresarme al conservatorio desde los 5 o 6 años de edad, pero ahí me obligaban a que estudie la guitarra con la mano derecha, ¿no? O sea, de esta manera. Y yo me opuse rotundamente, porque yo ya venía tocando, ya estaba acostumbrado, y además me gustaba ser zurdo. O sea, me gustaba ser único dentro de todos mis compañeros, me gustaba que la gente se admire de que me vean escribiendo al revés. Bueno, ya fue parte del ser, ¿no? Del ser Hugo Noriega en este caso. Y yo tuve que darme mi manera, mi técnica, o sea, tuve que estudiar por mi propia cuenta, y hasta el momento lo hago. Hice 2 técnicas, ¿no? Con esta guitarra, por ejemplo, la anterior que toqué, Recuerdos de la Alhambra, fue con la guitarra invertida de las cuerdas. Y en esta guitarra, en cambio, está sin invertir las cuerdas. Es una guitarra que la puede tocar cualquier guitarrista diestro, ¿no? Entonces yo lo que hice desde niño fue tocar la guitarra sin invertir las cuerdas y aprender solo. Hugo, y para un niño tan pequeño, cuando tú nos hablas del conservatorio y de la disciplina que implica en sí la música, ¿cómo impactó eso? ¿Cómo ayudó a conciliar ese deseo de jugar, de hacer todas las cosas que los niños tienen y la música como tal? Es decir, ¿cómo lograste conciliar esos 2 aspectos? Porque creo que eso es algo importante que los padres vayan teniendo en cuenta. Muchas veces dicen, no, la música después, para cuando sea más grande. Pero sí, ¿cómo se puede hacer desde tan chiquitos como eras tú, introducir en ese gusto por la música? Y claro, porque es importantísimo que los niños estén involucrados con la música directamente, ¿no? Porque esto les hace desarrollar todo su potencial cognitivo, ¿no? Tú que eres psicóloga puedes ya más o menos catalogar ese significado. Aparte de eso, el aprendizaje de las otras materias, de las otras asignaturas, se les hace más fácil aprender cuando se dedican a la música en paralelo con las enseñanzas que hay en la escuela. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo tuve compañeros desde el kinder, aquí en el Ecuador, de compañeros que venían de Estados Unidos, norteamericanos y ecuatorianos que vivían allá o nacieron de padres ecuatorianos, que ya venían con
con un bagaje de estudios de algún instrumento musical, pero no necesariamente es porque iban a ser profesionales de la música, simplemente en Estados Unidos se dieron cuenta, y en Europa también, que a los niños hay que involucrarles en el arte, ¿no? En la pintura, en la poesía, en la escritura, en este caso en la música, porque eso les facilita muchísimo a que desarrollen ciertas habilidades que todavía están en el cerebro en estado de pausa, ¿no? Ahora, esas habilidades que tú nos dices, claro, tienen que ver con la parte cognitiva, con la parte del desarrollo de destrezas también, pero también con la parte emocional. ¿Cómo te introduciste en la música flamenca? Porque es una música diferente, de pronto una música que en nuestro medio no se escuchaba mucho. Sí. ¿Y cómo nació esa pasión hacia esa música y cómo influyó eso en tus estados de ánimo y en tus emociones? Esa es una linda pregunta, porque yo aprendí la guitarra escuchando un disco que mi papá me trajo del Brasil, que era de los Indios Tabajaras, brasileros, ¿no? Es un dúo de guitarristas, eran unos indios, la historia de ellos es fenomenal. Y ellos tocaban música clásica en uno de los últimos discos que hicieron, donde tocaban este tema de Recuerdos de la Alhambra. Y por eso lo traje a colación en este programa, porque ese fue el primer tema que yo siempre quise estudiar. Porque la melodía, la virtuosidad, la técnica para ejecutar ese instrumento, esa música, yo la escuchaba en estéreo. Entonces, como en el disco estaba la foto de los Indios Tabajaras, el uno tocaba la melodía y el otro tocaba el acompañamiento, ¿no? Pero en realidad la obra fue escrita por Francisco Tárrega para una sola guitarra. Entonces, tanta fue mi emoción en esa edad. Yo me acuerdo que de 4 años de edad yo veía y les escuchaba de cerca en cada parlante, y yo quería desarmar el equipo para verles ahí a ellos tocando. Y bueno, así empecé a tocar este tema ya después de 10 años, porque conseguí la partitura después de aprender a leer música en el conservatorio. Entonces ahí me di cuenta que yo podía tocar solo lo que ellos hacían con 2 guitarras. Eso ya fue más emocionante. Pero después me involucré a la vez con el flamenco, porque siempre había ese disco de los Indios Tabajaras y otro de Paco de Lucía. Entonces Paco de Lucía, apenas le escuché a Paco de Lucía, era algo impresionante, ¿no? Ese virtuosismo, esa destreza para tocar una música que era nueva para cada persona que vive aquí, porque el flamenco solo se lo escuchaba en España, ¿no? Claro, así. Pero ese disco apareció en mi casa y ahí empecé a tocar la malagueña de Lecuona y ciertos temas de Paco Lucía, que llegué a ser tan fanático de Paco Lucía que hasta abrí su concierto hace unos años, hace 5 años ya, en el Teatro Nacional, abrí el concierto de Paco Lucía. Qué lindo. Hugo, yo te decía justamente esto del amor, ¿no es cierto?, a la música por un lado, el amor a esta música flamenco también, pero por otro lado también, tú nos decías tras cámaras que tienes 40 años más o menos de trayectoria musical, y yo me imagino que en ese crecer también como persona, no solamente en el ámbito profesional, al crecer como personas, hubo momentos en los cuales la música fue influyendo, por ejemplo, en tus estados de ánimo para que toques ciertas melodías, en otros momentos en los que estabas viviendo tal vez otros tipos de circunstancias personales o familiares, también te inclinabas por otra música. ¿Cómo la música fue influyendo en ti? Bueno, fue influyendo paulatinamente, porque al tener dos esquemas totalmente diferentes, la una la música clásica y la otra la música flamenca, que es de mucha alegría, de música de fiesta. En cambio la música clásica es más académica, más señorial, más majestuosa, ¿no? Entonces los estados de ánimo resaltaban, ¿cómo se puede decir?, al 100%, porque Recuerdos de la Alhambra es un tema triste, ¿no? Y en música se aprende desde el comienzo que cuando uno toca acordes en términos menores, como la menor que está en Recuerdos de la Alhambra, pues involucra la tristeza, la melancolía y un poco la música más melodiosa. Pero si uno le transforma ese tema y lo hace mayor, en término mayor, ¿no? Entonces tiene más alegría. Y muchas veces hay que tener mucho cuidado también en el tipo de música que se escucha, ¿no? Por ejemplo, yo a mis hijas trato de inculcarles siempre a que escuchen la música clásica, la música flamenca, el jazz, el bossa nova, el tango, la música ecuatoriana, instrumental, porque ahora los estados de ánimo influyen muchísimo en la gente, porque involucra la música. Por ejemplo, el rock o el heavy metal, o en este caso el reggaetón,
influyen negativamente en las gentes, en las personas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, para que te den una licencia de conducir, te dicen y te aconsejan que trate de que mientras está conduciendo, en las horas pico al menos, escuche música clásica mientras está conduciendo, porque altera las emociones. Claro, y porque de hecho también cuando nosotros escuchamos música parecería que existe una conexión directa con nuestro cerebro y con esa área emocional justamente. Entonces yo decía al inicio del programa, nos puede trasladar la música a recuerdos de nuestra infancia, a un recuerdo alegre, a un recuerdo triste también, o a cosas que estamos viviendo. Inclusive cuando estamos contentos tendemos a buscar música más alegre, cuando estamos tristes de pronto buscamos música más pausada y demás. Y lo que tú acabas de decir es cierto, es importante escuchar y entender qué música les vamos proporcionando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, porque de alguna manera eso va a hacer también que ellos actúen en consonancia con lo que se va generando dentro de su cerebro en esas emociones. Hugo, ¿y qué música sientes tú entre estas que a ti te gusta tocar cuando das tus conciertos, cuando haces tus presentaciones? ¿Qué música crees que llega a la gente y le llena como de esa vida que la música puede llenar? Bueno, cuando le tocas la música que ellos han escuchado y parte de su cultura, ¿no? Por ejemplo, en el Ecuador, cuando toco la música flamenca en época de las fiestas de Quito, muchas veces me invitaban a programas taurinos. Lastimosamente, la política hizo que una fiesta, una tradición, una cultura, un arte que involucraba España con Ecuador, o Ecuador y España, se la quite de un día para el otro. Entonces eso fue impactante. Y cuando yo toco, por ejemplo, unos pasodobles al estilo español y le incluyo un pasacalle ecuatoriano, un pasacalle quiteño, por ejemplo, o el chulla quiteño, o ciertos pasajes de la música ecuatoriana, la gente se emociona porque dice, qué chévere, porque ahí les estoy enseñando que la música española fue parte de nuestra música, o nuestra música fue parte de la música española. Un pasacalle es un pasodoble, pero ecuatoriano. Y lo mismo cuando me iba a dar mis conciertos en otros países, cuando iba a Estados Unidos, por ejemplo, y tocaba para un público norteamericano, ¿no? Anglosajón en este caso, y tocaba algo de country, música de ellos. Entonces me ganaba el corazón de la gente porque tocaba también su música, aparte de la que yo llevaba como un repertorio ya que me representaba de Ecuador. Y lo mismo cuando iba a la Argentina, tocaba una samba de los chalchaderos, por ejemplo. Entonces habían muchas anécdotas que son de reír, pero de mucho cariño de parte de ese público. Cuando iba al Brasil igual, ya toqué música ecuatoriana y flamenco. Cuando alguien se paraba porque allá tienen la costumbre de hablar con el artista que está sentado en el escenario, dice, ¿puedo hablar? Yo digo, sí, digo. Dice, ¿usted puede tocar un tico tico, chica de Ipanema? Entonces yo digo, bueno, me voy a salir un poco de mi repertorio que traía preparado y voy a tocar esa música. Entonces eso les causaba una sorpresa al público y aparte de eso, siempre al país que yo visito me gusta estudiar algo de su música. Claro, y así te acercas más a ellos. Así es. Y Hugo, yo quiero pedirte, veo ahí las guitarras y esa música, y cuando tú hablas de la música y hablas con tanta emoción de ella, creo que nos va encendiendo. Podría pedirte que ahora que estamos cerca de la Navidad, yo decía al inicio también del programa, podemos tocar algo que ayude a la gente a llenarse de ese espíritu que usualmente se busca invadir, ¿no es cierto? Algo que le llene de alegría, de esa sensación de paz, que se den por un momento, por lo que dure la música, 1 o 2 minutos, el que nos permita llenarnos de esa sensación de tranquilidad para poder ir entendiendo lo importante que es encontrar música que nos ayude a ese bienestar emocional. Bueno, se me viene a la mente años que no toco música de Navidad. Siempre he tocado música para las fiestas de Quito, para ciertos momentos. Pero si me haces acuerdo de alguna música de Navidad... Lo que tú quieras, pero una música que a ti te llene de paz y que tú creas que nos pueda dar paz a las personas algo de también. Paz. O sea, te va a gustar este tema. Es una colombiana, se le dice, es un género flamenco.
lindo, qué linda melodía, y en realidad, ¿no es cierto?, el sentir esa música nos transforma, nos hace sentir realmente que podemos tener sensaciones de bienestar, podemos tener sensaciones muy positivas cuando nos acompañamos de música que nos ayude justamente en ese sentido. Recordemos cosas importantes que hoy hemos hablado con Hugo, que nos ha acompañado en este programa. El hecho de entender que la música es algo para todas las edades, que mientras a más temprana edad cultivemos la música y el arte en general en los niños, va a ser mucho mejor para su desarrollo personal a largo plazo. Las emociones influyen definitivamente o pueden cambiar cuando nosotros escuchamos cierto tipo de música. De pronto tener seleccionada música que nos haga sentir mejor cuando estemos en estados de ánimo tristes, eso nos va a ayudar a equilibrar un poco esas emociones. Cuando estemos enojados, escuchar música que nos ayude a tranquilizar, como la música que acabamos de escuchar ahora o la música clásica, nos va a ayudar también a autorregularnos, a conocernos y a ir desarrollándonos mejor como personas. Quiero agradecerles y agradecerte a ti también, Hugo, por habernos acompañado en este programa, y a ustedes, amigos, por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Síganos a través de las redes sociales en SEADI Psicología en el Facebook y también a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,